Vamos a hablar de algo muy importante y es la comunicación. Una migración web puede marcar la diferencia o no. Migrar un proyecto web, ya sea de dominio o de stack tecnológico, puede marcar una diferencia clave, no solo en términos de escalabilidad y rendimiento, sino también en resultados de negocio, que al final del día es el verdadero objetivo de cualquier empresa. Para aumentar significativamente las probabilidades de éxito de una migración web, es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos: comunicación fluida y efectiva entre todos los equipos involucrados, análisis financiero de cómo se genera y se sostiene el negocio del proyecto, análisis técnico antes y después de la migración. En estos puntos quiero mencionar algo muy importante. La comunicación fluida y efectiva es, desde mi punto de vista, uno de los retos más importantes en el tema de una migración web. En realidad, en muchos otros temas, pero concretamente en la migración web, que es lo que estamos viendo. He notado en muchos casos que, por ejemplo, el equipo de desarrollo empieza a crear la web, empieza a hacer temas de migración, a mover el proyecto. Y hay casos donde ni tan siquiera le avisan al equipo de SEO, o el equipo de SEO va trabajando de una manera, el equipo de desarrollo de otra, el product owner no sabe ni tan siquiera qué están haciendo ambos, y al final cuando se migra el proyecto se dan cuenta que, hey, no hicimos esto, no actualizamos los meta description, no actualizamos estas redirecciones, y eso genera doble trabajo y una probabilidad más alta de que la migración salga mal. Luego, cuando menciono temas de análisis financiero, no estoy diciendo aquí que tengamos que convertirnos en contadores, ni que tengamos que entender cuánto dinero entró y salió del negocio este mes. No, lo que quiero dar a entender es que sí es importante que nosotros entendamos al menos en una parte básica el modelo de negocio del proyecto. Porque no es lo mismo que nosotros vayamos a migrar una web, por ejemplo, que se dedique a temas de seguros, a que nosotros vayamos a migrar una web que se dedica a temas de, por ejemplo, apuestas deportivas o afiliados de apuestas deportivas, donde la interacción con el usuario es muy diferente. Entonces es importante que nosotros entendamos eso para que podamos también tener una proyección de hacia dónde va el negocio y con base en ello poder tomar decisiones estratégicas en diferentes etapas de la migración. Van a haber casos donde quizás una migración se puede hacer de una manera bastante óptima, bastante rápida, pero van a haber casos donde quizás tenemos que tomar decisiones más estratégicas. Quizás, por ejemplo, si tenemos una web que se dedica al tema de apuestas deportivas y estamos en temporada, por ejemplo, de la NFL, quizás no es el mejor momento para mover la web. Hay que esperar a que pase la temporada y o bien moverlo en las fechas donde no hay tantos juegos. Cosas así es importante que lo tengamos en cuenta. Análisis técnico antes y después, pues suena obvio, pero es importante. Es importante que se haga un análisis de toda la web y lo vamos a ver más adelante, no solo desde la parte técnica, sino también desde la parte de analítica y podamos entender el flujo de tráfico y demás. Y también después de la migración. Cuando nosotros hacemos una migración web, en la mayoría de los casos van a quedar algunos detalles que se necesiten ir mejorando. Entonces es importante ir haciendo la migración y una vez que se realiza, hacer un análisis después. De esta manera, siempre se van a necesitar uno, dos, inclusive tres análisis o los que se necesiten para asegurarnos que la web queda totalmente bien. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Continuando con el tema de la comunicación, esto también va a depender del método de trabajo que tenga una empresa para canalizar la información. Sin embargo, es fundamental asegurarnos de contar, por ejemplo, con un Kanban board o con algún sistema para poder gestionar las tareas. No se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Reuniones ágiles periódicas para la alineación de seguimiento del proyecto. Y con esto no quiero decir que se tengan que hacer reuniones simplemente por hacer o simplemente por cualquier cosa hacer una reunión, sino hacer reuniones estratégicas que realmente sean necesarias. No quiero decir que tengan que ser reuniones de 2 horas ni reuniones de 10 minutos, sino una reunión sea de acuerdo a lo necesario. Si se necesita estar en una reunión de 45 minutos porque el tema lo amerita, pues se está.
pero no hacer reuniones simplemente por hacerlas. Realmente creo que esto es algo de optimización de tiempo que es muy importante tenerlo en cuenta. Canales definidos de chat o email para comunicar los estados y cambios. Por lo general se utiliza chat ya que es una comunicación más rápida, pero los emails también se dejan para respaldos para algunos casos muy específicos. Lo vamos a ver más adelante. También la accesibilidad real al equipo para resolver bloqueos y tomar decisiones a tiempo. Uno de los problemas más recurrentes que yo he notado es que en ocasiones, por ejemplo, si se necesitan hacer unos cambios al proyecto antes de migrarlo, por ejemplo, hey, esta web vemos que no tiene el espacio para ingresar las metadescripciones o, por ejemplo, el canonical está mal. En muchos casos, a veces hay que pasar por un product owner para que el product owner contacte a lo que sería al developer lead y el developer lead se encarga de enviar esa tarea a lo que serían los otros developers que van a ejecutar el cambio. Esto, si está bien alineado, pues no importa cuántas personas hayan de por medio, la información va a fluir, pero en algunos casos yo he notado que es complicado porque tal vez ese product owner que está para ese proyecto también está para otros y por estar resolviendo otros problemas, pues quizás deja de lado los problemas que tiene con la migración y esto crea un cuello de botella que es bastante complejo. Entonces, entre menos bloqueos tengamos en esa toma de decisiones, mucho mejor. Entonces, esto es importante definirlo en una reunión inicial. Yo sé que esto cambia mucho dependiendo de la empresa. Cuando estamos trabajando en empresas enterprises, cuando estamos trabajando en empresas gigantes, esto es un poco cansado, la verdad, porque hay muchas personas de por medio para poder tomar una decisión, pero es importante tratar de identificar quiénes son esas personas claves y poder tener una reunión y poder agilizar y poder dejar todo en claro antes de empezar. Y por último, el stack tecnológico. Es muy importante también definir cuál es el stack tecnológico que tenemos actualmente y hacia cuál vamos a migrar. Puede, por ejemplo, que tengamos actualmente una web creada en PHP, no sé, con WordPress y vayamos a migrar a React o a Angular o a cualquier otra tecnología. Entonces es importante saber si nosotros tenemos la experiencia para poder abarcar ese tipo de migraciones, porque si bien los desarrolladores son los que van a implementar los cambios y hacer la migración en sí, hay cosas que pueden suceder dentro de un framework que si nosotros no lo hemos trabajado anteriormente, nos puede dar problemas. Un tema típico es el renderizado de React. React se puede renderizar desde el lado del cliente o desde el lado del servidor, pero en muchos casos lo dejan desde el lado del cliente, lo cual no es lo más óptimo. Y ya un par de veces he visto ese problema en el cual Google no puede rastrear la web correctamente o inclusive recientemente agentes de AI no pueden rastrear la web correctamente porque no se está renderizando de la manera de la mejor manera. Entonces es importante que nosotros tengamos conocimiento y pues seamos claros con nosotros mismos si hemos trabajado con este tipo de tecnología antes. Y bueno, sé que esta sección quizás no es la más interesante, pero créanme que es muy importante definir una comunicación clara y alineada, saber quiénes son los puntos de contacto, saber quiénes son esas personas a las cuales podemos recurrir cuando hay bloqueos. Es de vital importancia para que el proyecto pueda fluir de la manera adecuada y tenga más probabilidades de que sea una migración exitosa. Sin comunicación, créanme que aunque uno sepa mucho de SEO, aunque tenga muchos años de experiencia, sin comunicación es complicado poder hacer una migración que funcione de manera exitosa. En la siguiente clase vamos a hablar un poco del tema del negocio, que es también muy importante, y ya luego pasaremos a la parte de auditoría. Nos vemos en la siguiente clase.